Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita y se la estamos dejando picando en la entrada del área don Juan Carlos Zapata después de la charla con Wendy y con Gabriel. Y ya vamos a hablar de la Ley General de Infraestructura, porque también eso tiene que ver, porque cuando todo esto se empieza a diseñar, y es parte de lo que vamos a hablar hoy, Juan Carlos, está el tema de... Obviamente arranca con el Cartoon 2032, vas pasando por lo que era la agenda urbana que se vuelve una política, por lo menos a nivel de gobierno central, la política nacional de competitividad, pero eso derivaban dos más. Uno era el tema del Plan Nacional de Logística y el Plan Nacional de Infraestructura. Don Juan Carlos Zapata, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas de Radio Infinita y, por supuesto, de Temas y Debates. Un saludo cordial. Partamos de eso, Juan Carlos, o sea, no es una acción en particular y esta propuesta de modelo de desarrollo económico se ha venido construyendo pieza sobre pieza con alguna lógica, con alguna dinámica y que son un montón de piezas que tienen que encajar juntas, Juan Carlos. Definitivamente, y lo que dices es muy cierto, es ir construyendo sobre lo que otros ya han trabajado. Creo que esa es una gran ventaja que tiene Pronacom y que a veces lo reconocemos muy poco. Guatemala, a diferencia de otros países, le apostó a una institución público-privada que desde Pronacom pudiera tener una hoja de ruta. Entonces, cuando uno ve los diferentes planes que mencionás, que en el inicio pues también Segeplan estuvo muy involucrado, pero que después Pronacom ya lo tomó desde un enfoque de competitividad, el poder tener una agenda de desarrollo urbano, una política nacional de competitividad, y ahora una estrategia para la atracción de inversión con sectores y con ciertos proyectos de seguimiento. Eso lo hace mucho más robusto y creo que eso en otros países, de hecho, ahora nos ha tocado pues darlo a conocer. Hemos estado en INCAE porque ellos también están relanzando muchas de sus estrategias de atracción de inversión. Así es que creo que es positivo lo que mencionas de ir construyendo lo que otros han trabajado e ir profundizando. Y en esa profundización precisamente es que surge esta iniciativa de Guatemala No Se Detiene, con un liderazgo muy fuerte del gobierno, pero también de la Municipalidad de Guatemala y del sector empresarial. Cuando oímos estos temas, y alguien te dice ayer, hablaban Connie y Salva con Juan Luis y con ellos en la mañana, lo han estado exponiendo en varios lugares. Por lo mismo que estamos hablando, que es ir construyendo sobre lo que ya se ha hablado, la gente te dice, pero no están diciendo nada nuevo. No estamos diciendo nada nuevo, pero lo que hay que es que creo que el error está en pensar que con decir algo general ya se dijo todo. Uh-huh. Yo siento que efectivamente hoy por hoy te diría que ya tenemos, con base en evidencia, con base en datos. A veces la gente dice que Guatemala está sobrediagnosticado y yo le contesto muchas veces, bueno, si está tan diagnosticado, ¿dónde están los estudios para las carreteras que podemos hacer en los próximos 20 años? Se dice que estamos diagnosticados, pero no se llega a la profundidad, al detalle de poder realmente tener una estructuración clara sobre cuáles son las estrategias que se tienen que trabajar para poder atraer más inversión. Creo que, por ejemplo, el haber profundizado en una lista ya mucho más robusta de 20 productos en 7 sectores que generan un rango de oportunidad de más exportaciones, con una identificación clara del impacto en el PIB y del empleo que se puede generar. Eso es algo que digamos, no se había hecho en el pasado. Y por el otro lado, la identificación clara de 4 sectores estratégicos, como lo son farmacéuticos, aparatos médicos, manufactura de aparatos electrónicos y el de servicios a empresas de BPOs y tecnología, en donde aquí lo que se está haciendo es aprovechar precisamente esa disrupción de las cadenas de suministro. O sea, el enfoque de esto empezó precisamente por el COVID, empezó por esa disrupción de las cadenas de abastecimiento a nivel global y cómo eso pues le genera entonces una oportunidad a Guatemala de aprovechar lo que en Estados Unidos empezaba a hablar del nearshoring
y que mucho de eso pues tiene Guatemala una ventaja competitiva importante luego del análisis que se realizó de estos sectores. Ahora, pero justamente basado en eso, y cuando te lo decía de que nos dicen, bueno, es que no están diciendo nada nuevo, es que lo básico, lo mínimo, no es nuevo. Hay ciertas cosas básicas mínimas Claro. que no hemos transformado, que no hemos construido ni la institucionalidad, ni la infraestructura, ni hemos invertido en la gente, en su educación, en salud y en nutrición, que para empezar a hablar de los otros 8 pilares de competitividad, que son los más complejos, si no hemos logrado ni siquiera empezarle a enseñar a gatear al país, que todavía es paisaje, ¿cómo vamos a empezar a pensar en las partes de altísima tecnología y demás? Esa es la parte que a veces le cuesta a la gente, que quieren que nos reinventemos el agua azucarada, Juan Carlos, pero no hemos hecho lo básico, es back to basics realmente. Mira, lo que decís es muy cierto. Hay temas estructurales que el país debe seguir avanzando, pero hay otros en los cuales pues ya hemos logrado ciertos avances, que nos cuesta reconocerlo, es otra historia, pero creo que de los 4 temas fundamentales que tienen que ver con salud, especialmente nutrición, y ahí pues hablar de nutrición crónica, los temas educativos, los temas de seguridad, los temas de certeza jurídica, pues ciertamente hemos avanzado en algunos de ellos. Seguridad es el que no lo vea, pues no sé qué más hay que enseñarle, que los datos de seguridad demuestran que ha mejorado el país en reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en tener una estructura mucho más robusta, con una mayor eficiencia de todo el sistema de justicia, especialmente el sistema de justicia criminal. Ahora, es cierto también que en los temas sociales, especialmente en el tema de salud, nutrición y calidad educativa, pues el país necesita seguir avanzando a pasos acelerados, y todos quisiéramos que fuera más rápido. Yo estoy claro que no encontramos una persona que pueda decir que no quiere más educación o que no quiere aumentar el nivel de escolaridad. O sea, sabemos que 6 años de escolaridad promedio es muy bajo para un país como Guatemala. Todos quisiéramos que por lo menos ese número estuviera en 10. El tema es cómo lo hacemos y cómo lo hacemos más rápido. Y creo que hacia eso es donde tenemos que, como sociedad, empezar a buscar mecanismos más ágiles, mecanismos diferentes, que permitan no solo mejorar la calidad educativa, porque pues, estamos en una base donde únicamente el 13% de los graduandos aprueban matemáticas, pero cómo podemos lograr entonces un impulso hacia el análisis crítico, hacia el estudio, digamos, de mejoras a la enseñanza misma, y por supuesto a la retención de los alumnos para que logren seguir sus estudios, especialmente en secundaria. Te voy a dejar ahorita que expliques en 3 platos lo que es la propuesta, pero mañana justamente tenemos al mejor investigador socioeconómico que yo creo que hay en Guatemala, que trabaja para vos, a Jorge, lo tenemos mañana para hablar de un análisis que él hizo de poder encontrar la relación entre las causas y los territorios de donde salen los migrantes. Pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahora. Claro. Y es de lo que vamos a hablar mañana un poco con Jorge, pero partamos de eso. ¿Cómo logramos hacer que la gente que se va porque no hay oportunidades, que la gente que se va porque hay violencia en su entorno, que la gente que se va porque no hay la infraestructura adecuada para sacar productos desde sus municipios o los lugares, cómo logramos, pero ya entendiendo esas características y esa relación, cómo logramos cambiarlo? ¿A qué se refiere la propuesta que ustedes están haciendo y que se ha trabajado en conjunto con varios, y cómo se va a implementar? Claro. A ver, empecemos por qué es la propuesta. La propuesta de Guatemala no se detiene. Es una iniciativa impulsada por el gobierno de Guatemala, por la municipalidad y el sector empresarial, en donde estamos participando Fundesa, Hexport y otras organizaciones del sector privado. El enfoque principal era cómo atraer más inversión al país. Esa es como que la base de todo el esfuerzo. Y se identificaron para ello que eran necesarios 5 acciones muy importantes: temas relacionados a infraestructura, temas relacionados a los sectores con foco de mercado doméstico, que son los temas de vivienda, comercio, todo el análisis a los sectores exportadores, la agenda de competitividad y de seguridad al inversionista, especialmente en los temas de certeza jurídica,
los temas de capital humano y una entidad para promover y atraer atracción de inversión. Empezamos por lo más sencillo, que era los temas de cómo poder identificar cuáles eran los sectores exportadores más importantes, con dos criterios fundamentales. Primero, cómo poder incrementar con la Guatemala que tenemos hoy, es decir, con las exportaciones que ya estamos haciendo, con los productos que ya tenemos, cuáles eran los productos en los sectores que podíamos aumentar las exportaciones, y así se identificaron 20 productos en 7 sectores que pueden aumentar hasta $5,000 millones adicionales las exportaciones. Y segundo, cómo podíamos aspirar a ser una hub regional para poder atraer inversiones hasta por $300 millones adicionales en los primeros 2 años, para poder identificar en dónde estaban esos sectores, en donde pues se identificaron ya 4 que son aquellos que están en el sector farmacéutico, aparatos médicos, manufactura de aparatos electrónicos y servicios a empresas y BPOs. Ahora, eso, digamos, nos da el estudio y eso pues se entrega, los consultores entregan, y luego viene el seguimiento. En ese seguimiento es donde creo yo viene la segunda fase, que es ya profundizar en los temas de certeza jurídica, en los temas de capital humano y en los temas de infraestructura. Ese es un proceso que ahorita precisamente está en marcha, y que en unas 5 semanas pues ya vamos a tener resultados más tangibles. Pero te diría que el gran desafío es, uno, cómo poder tener esa oficina de atracción de inversión. Ya la Municipalidad de Guatemala abrió su dirección de inversión y competitividad, así es que eso ya está caminando, ya tienen personal, ya tienen, digamos, una estrategia de seguimiento. Ellos se están enfocando directamente en todo lo que es call centers, BPOs y tecnología, que al final, pues mucho de esas inversiones paran en el municipio de Guatemala o en el área metropolitana. Y segundo, cómo poder tener una oficina de atracción de inversión que se ha enfocado en que pueda empezar en Ajexport. ¿Por qué en Ajexport? Porque ellos tienen el dinero para pagarle. O sea, eso es bien sencillo. En una institución pública te volteas con que no puedes pagar más de, creo que son entre 25,000 y 30,000 quetzales. Entonces, con ese dinero, pues realmente no puedes conseguir una persona con las capacidades necesarias para poder hablar con fondos de inversión, para poder ir y tener una persona del mejor nivel. Entonces se decidió que para empezar pueda Ajexport tomar ese liderazgo, por supuesto de la mano con todas las instituciones que firmaron, que donde está Pronacom, donde está el Ministerio de Economía, Cancillería, el Banco de Guatemala, la propia Municipalidad de Guatemala, y Fundesa, que ha venido acompañando y siendo un facilitador en todo este proceso. Parte de cuando uno te escucha es, bueno, ok, lo hemos hablado muchas veces, se ha discutido que esto es lo que se debe hacer, se ha reenfocado a que la agenda urbana eran las 9 ciudades intermedias, ahora hablamos de que, bueno, para que esto sea efectivo en el corto plazo es un lugar donde es factible hacerlo, estás hablando del municipio de Guatemala, ahí viene la dinámica de decir, ok, se va a hacer aquí porque, como decía un gran asaltante de bancos en Estados Unidos, le decían, mire, ¿y usted por qué, si hay tanta seguridad en el banco, por qué vaya a asaltar el banco? Porque ahí está el dinero, les dijo. O sea, ¿a dónde voy a ir a asaltar? Si el dinero está en el banco, tengo que ir a asaltar el banco. Entonces, si vas a generar empleo y una de las condiciones básicas es institucionalidad y la otra es infraestructura, el primer tropiezo que tenemos siempre es, vamos a ir a hacer esto a Cobán. Ustedes en Fundesa han trabajado muchísimo con el área de Cobán, pero tienes un montón de impedimentos que no hacen que sea factible de inmediato trabajar en Cobán o trabajar, incluso acabamos de hablar con Gabriel en el área de APMT, en el área de Puerto Quetzal. Puerto Quetzal sería otro lugar extraordinario donde hacerlo, pero tenemos la institucionalidad, la infraestructura, la capacidad logística para ir a hacer esto a Cobán o a Xela o a Puerto de San José. Definitivamente no a la misma escala. Y te voy a poner el ejemplo de Cobán que acabas de mencionar. Efectivamente, nosotros desde Fundesa pues hemos trabajado ya durante 5 años con la Manco Verapaz. Se han logrado algunas inversiones, nuevos centros comerciales. Ahorita hay un nuevo proyecto de vivienda que tiene 12 torres. Que digamos, para las personas en Alta Verapaz, lo que me dijeron muchas veces,
cuando yo les decía, no, es que sí se puede tener un centro comercial en Carchá, y me decían, no, ¿cómo va a ser si aquí todo es informal? Y ahora hay un centro comercial efectivamente funcionando y pues es una inversión de $30 millones, nada despreciable para un municipio como Carchá, pero por supuesto, si queremos $300 millones, eso sí, efectivamente no se va a lograr, por lo menos no en los sectores tradicionales urbanos. Sí se pudiera, por ejemplo, en hidroeléctricas o en otros, inversiones intensivas en capital. Pero cuando ya empezamos a ver en el desarrollo urbano que necesitan las ciudades, ahí es donde se tiene que seguir trabajando y construyendo esa institucionalidad. Y yo quiero dejar algo muy claro, es que el hecho de que estemos haciendo esto no quiere decir que estamos dejando de trabajar en Escuintla o en Pero los plazos son distintos. Los plazos son distintos, exactamente. Yo te diría que, por ejemplo, ahorita hemos visto cómo en el municipio de Escuintla, por el mismo corredor logístico natural que tiene Guatemala, Escuintla va a tener mucha inversión. De hecho, muchas inversiones que hoy están en Guatemala probablemente en un futuro no muy lejano van a estar en Escuintla. O sea, ya mucho de la parte logística y parte de industria liviana se está yendo cada vez más hacia el sur, o sea, ya sea Villanueva en primera instancia, a Matitlán, Palín, y poco a poco lo vas a ver llegar a Escuintla o incluso al área de Mazagua y el área alrededor del Puerto Quetzal, por la simple lógica de si vas a exportar hacia ese lado, pues vas a salir por ese lugar, o si vas a exportar hacia el norte por tierra o hacia el sur por tierra, tener la CA2 en esa parte de abajo. O sea, esa es la lógica de la logística detrás de esto. Así es. Y definitivamente hay ciertas acciones que desde las municipalidades se van a tener que hacer. Pongo el ejemplo del plan de ordenamiento territorial que el municipio de Escuintla ya está trabajando y que se va a tener que trabajar un proceso de socialización para que sea exitoso, para que no nos pase lo que pasó en Xela o en Antigua o en otros municipios que se han hecho grandes inversiones de POTS y de trabajo técnico, pero que después no se logran implementar. Entonces, ese es el gran desafío de cómo ir generando esa certeza jurídica en los municipios. El concepto de ciudades intermedias, porque hoy, dicho sea de paso, me hicieron el comentario de qué pasó, que por qué Fundesa ya no mencionaba las ciudades intermedias. Yo les digo, miren, eso no es un concepto de Fundesa, eso es un concepto de CGPLAN, es un concepto de la Política Nacional de Competitividad, y nosotros pues estamos claros que hacia ese es el futuro, pero si queremos resolver la migración más rápido, pues tenemos que seguir trabajando en el municipio de Guatemala, que es donde está la certeza jurídica, donde están las inversiones y donde más fácilmente se pueden hacer empleos en un corto plazo. Ahora, nuevamente, hablamos de empleos, porque estas propuestas en el fondo no están para generarle más rentabilidad a una empresa o mejores negocios o incluso mejores precios o mejores productos para los consumidores. El propósito principal de esta política es generación de empleo que se convierte en oportunidades alternativas para quien de otra forma se hubiera ido a México o a Estados Unidos. Así es. Es lo que es el final. Y eso es importante decirlo porque el criterio nunca fue solo atraigamos inversión, porque pues es que si solo fuera ese el criterio, traeríamos una inversión intensiva en capital y probablemente no vamos a hacer. Pero a eso te iba, a eso te iba cabalmente, porque entonces, ¿dónde va a surgir el empleo? Por ejemplo, no va a surgir el empleo así de forma masiva en minas o en petróleo en Guatemala. No va a surgir el empleo en grandes fincas que vamos a generar muchísima más inversión en caña o en café o qué sé yo. El grueso del empleo en el mediano y largo plazo en Guatemala va a venir de comercio, de servicio, en algún nivel en temas de logística, justamente lo que estamos hablando, y algo vendrá en industria, y especialmente industria ligera, Juan Carlos, pero no... Manufactura ligera. Pero no viene de agricultura, ni viene de industria pesada, digamos. No, yo te diría que en los temas agrícolas, a lo mejor en ciertos productos... Transformación. Por ejemplo, higo, piña, aguacate. Aguacate es un gran potencial que tiene de empleo. Pero no son los grandes generadores de empleo agrícola como era el café o el corte de caña, por ejemplo. Así es. El gran empleador, te diría yo, en este momento, según los análisis que se hicieron, está en la vestimenta. Y hacia eso es la manufactura ligera, donde sí se puede transformar esquemas industriales para poder hacer de Guatemala un país exportador de una mayor tecnología. Y uno lo ve en las camisetas de la NFL, en las camisetas
de tantos equipos deportivos que se hacen en Guatemala que tienen una mayor tecnología y por supuesto es un valor agregado a la manufactura textil. Pero yendo a ese tema, tus grandes generadores de empleo van a ser manufactura ligera, que principalmente es maquila, call centers potencialmente, y todo lo que tiene que ver con el área de tecnología y demás, que también tiene que ver con outsourcing y mecanismos de ese tipo. Algo tendrá que ver en comercio, servicio y logística, porque al generar todo esto necesitas cómo mover esos productos después, y automáticamente va a estas grandes áreas. Otra vez, son empleos urbanos principalmente. Así es, urbanos y de servicios, y algunos que estarán también en la parte agrícola de transformación, pero la gran mayoría son urbanos, y es precisamente entonces en esa transformación urbana que están las grandes oportunidades para Guatemala en sectores estratégicos que hoy lo que tenemos que empezar a hacer es mercadearlos de una mejor forma. Porque voy a poner el ejemplo, nosotros hablamos del sector textil, pero si uno se va a las grandes ferias internacionales del sector textil, Guatemala no es un jugador importante. Entonces, ¿cómo empezamos a competir en esos sectores? En este momento es importante pensarlo, además de los sectores, digamos, de un mayor salario, donde también vas a necesitar un mejor capital humano, porque tienen que saber inglés, tienen que saber programar, cómo ir acompañando a esa transformación, a que el que hoy está en agricultura, a lo mejor mañana va a estar en la industria textil, y el que hoy está en textil, a lo mejor mañana va a estar en una industria de servicios como los call centers. Ahora, pero justamente esa era la pregunta, porque cuando empiezas a escuchar a la gente, te dice, mire, pero entonces vamos a... La visión de la gente es que esta es una revolución industrial y que vas a generar... inmensa cantidad de empleos en fábricas, vamos a fabricar carros y vamos a fabricar buques, no es cierto, o sea, las escalas de Guatemala no están para fabricar este tipo de productos de industria pesada, que además son muy intensivos en capital y poco es ahora manual. Muchas de esas grandes industrias son incluso de muchísima más alta tecnología de lo que acabas de hablar, con mucho menos personas necesarias para sacar un quintal de acero, por ejemplo. Así es. Definitivamente, no. La gran apuesta para Guatemala y especialmente para el municipio de Guatemala, probablemente en un futuro para Escuintla y Quetzaltenango, que ya tiene algunos call centers, son los servicios de tercerización, y es un poco el seguimiento a la estrategia de cómo ir teniendo más empleos urbanos de mayor valor agregado, con un valor hacia la exportación, en donde Guatemala sí puede competir. ¿Por qué? Número uno, porque para los guatemaltecos que ya hablan un idioma maya, hablar inglés es mucho más fácil. Segundo, nuestro acento en español es mucho más neutro. Entonces esa es una ventaja competitiva que, digamos, en comparación con México, Argentina o cualquier otro país que tienen un acento muy marcado. Entonces, ese es el tipo de acciones que Guatemala puede apostarle en un corto plazo para poder generar más empleos. Por supuesto, hay toda una agenda legislativa. Hoy estaba la ley de zonas francas y pues no hubo quórum y no se aprobó. La ley antitrámites, hay otras iniciativas que claramente se van a tener que ir aprobando para facilitar y acelerar este proceso. ¿Qué se necesita? Siguientes pasos para que esto pase de ser nuevamente un plan, como ha pasado varias veces, a que se implemente, entendiendo que no todo depende de un sector o del otro, sino que es esas articulaciones que vos decías, qué se requiere ahora y qué de esto tiene que ver con toda la planificación. Ni siquiera te pregunté, porque era un tema que te tenía ahí, del plan de infraestructura que está promoviendo Biden, donde él, cuando habla de infraestructura en Estados Unidos, ya no habla solo de túneles, puentes, carreteras, sino que se está hablando muchísimo de agua potable, está hablando muchísimo de infraestructura eléctrica, está hablando muchísimo de todo lo que es una serie de cosas que tienen que ver con conexión digital, que hace 10 años ni la mencionábamos como infraestructura, Juan Carlos. Totalmente. No, yo creo que Guatemala va tarde en esa discusión, precisamente por eso la segunda fase profundiza precisamente en los temas de infraestructura, en los temas de certeza jurídica, en los temas de capital humano, especialmente en el tema de formación técnica para el trabajo.
y en 5 semanas vamos a tener, digamos, mucha más información sobre ese tema. Ahora, el gran desafío donde yo veo, y que fue lo que le pasó también a otros expresidentes en Estados Unidos, que también hablaron de infraestructura y cuando uno ve, pues no cambió mucho, es cómo poner de acuerdo a más gente desde el ámbito político, desde el ámbito de la sociedad civil, para que todos estos planes y estrategias y leyes que hoy están en el Congreso entrampadas puedan ser una realidad. Y ese es el gran desafío. O sea, yo siento que cómo logramos que pasemos de la parte técnica a la parte política, donde se tienen que tomar las decisiones políticas para construir ese liderazgo y que se aprueben las iniciativas de ley que son necesarias en este proceso. Don Juan Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Vamos a seguir conversando de esto conforme vaya avanzando el tema. Mañana conversaremos con Jorge y con los demás chicos que nos hablan aquí de temas de remesas acerca de este análisis, este estudio que él hizo. Muchas gracias, con mucho gusto, Quique, siempre a la orden. Igualmente, Juan Carlos. Tengo que ir al corte. Regresamos acá en un momento para hablar de tráfico. Estos miércoles de desarrollo urbano sostenible, hablamos siempre al final de tráfico. Hoy conversaremos nuevamente acerca de ese tema. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita.